Hola familia, estoy muy feliz de grabar un nuevo episodio para esta comunidad hermosa y hoy vamos a hablar sobre un tema que todos hemos sentido en un momento de la vida y es cómo superar nuestros miedos y llegar a nuestras metas. El miedo ha estado en todos nosotros, en superatletas, multimillonarios, gente exitosa ha sentido miedo en un momento de su vida y no te preocupes si has sentido ese miedo en llegar a algo más grande, porque realmente es difícil cambiar algo que ya ha estado siempre en tu vida y es realmente difícil. Y yo te puedo decir muchos ejemplos de mí al grabar un podcast, al grabar un video, sentí miedo de llegar a hacer cosas que yo no hacía nunca. Era una cosa pues fuera de mi contexto, ¿no? Realmente no tenía ni idea cómo grabar un podcast, pero tomé el coraje de tener esa valentía de grabar algo o hacer algo que no tenía ni idea en mi vida. Entonces, ten cuenta de que si estás sintiendo ese miedo en algo que te puede llegar exponencialmente muy grande, no te preocupes, estás teniendo esa transformación de cambiar algo que ha estado en tu vida desde siempre, estás cambiando resultados, estás cambiando las raíces de tu jardín, entonces no te preocupes, pero si ese miedo persiste en ti, pues obviamente te va a detener. Y te voy a hacer una pregunta y es, ¿has sentido alguna vez que el miedo te ha detenido? ¿Te ha detenido a llegar metas que si no hubieras puesto una excusa o hubieras puesto algo que tú de miedo o tener el miedo al fracaso, hubieras llegado a algo mayor? ¿Has sentido una vez eso? Pero como digo, todo lo hemos sentido y debemos sentir pues ese miedo, porque sin ese miedo hay de dos, nos quedamos ahí o llegamos a un nuevo nivel. Entonces, toma esa decisión, reflexiónalo, porque la mayoría de la gente se queda ahí pensando de que hicieron lo correcto, que el miedo los detuvo, pensando de que hicieron lo correcto y que toda esa acción era para hacerles daño y no realmente era para hacerlos grandes, mejor y más inteligentes. Pero te voy a hacer algo. Nosotros no somos gente que no estamos dispuestos a parar. Estamos dispuestos a seguir y mejorar cada vez. Los conocimientos están en constante movimiento y si nosotros tenemos el miedo de proseguir, nos vamos a quedar atrás. Entonces, toma en cuenta eso y prepárate, prepara esa mentalidad. Exactamente, quiero decirte algo, ese miedo te está deteniendo ahora mismo. Si no estás tomando acción, si quizás ahorita lo que tú estás queriendo hacer, quizás por una u otra razón dices, ¿sabes qué? No soy suficiente, ¿sabes qué? Creo que me van a juzgar. Quiero decirte que ese pensamiento que viene desde un contexto que puede venir inculcado desde tus padres, te lo digo por experiencia. A mí mis padres quizás me inculcaron bastantes miedos. Yo de pequeño era muy miedoso, no quería hacer muchas cosas, pero déjame decirte, ese no es tu contexto, esa no es tu limitación. Tú eres capaz de lograr grandes cosas, no permitas que el miedo te estanque. Muchas veces cuando nosotros estamos haciendo una cosa, por el miedo no hacemos las cosas, por el miedo evitamos o quizás pones una excusa, ¿no? Ya hemos hablado sobre los enanitos, pones que eres el enanito miedoso, el que no sabe, entonces empieza a poner esas excusas, excusas, excusas. Y si tú buscas excusas, siempre vas a encontrar una, siempre. Yo no he conocido una persona que busque excusas y que no las tenga, ya sea por falta de tiempo, te da miedo y sabes que dices, es que no tengo tiempo, o es que, ¿qué crees? Que tengo una cita, o es que, ¿qué crees? Que ya me acordé que tengo algo que hacer. Entonces, por miedo, ¿cuántas cosas has dejado de hacer por miedo? Y quiero decirte algo y es muy importante, un no. El no ya lo tienes asegurado. Tú tienes que ir a buscar siempre el sí, tienes que ir a buscar ese crecimiento dentro de ti, ese crecimiento que, mira, nadie te va a limitar. Y como te digo, si es por pena, el no, mentalízate, desde un principio mentalízate. Y sabes qué, el miedo, ya tengo un no asegurado. ¿Por qué voy yo? ¿Por qué siempre voy a ir yo? Por un sí, siempre voy a ir a buscar la victoria. Pero mentalízate desde un inicio, desde antes que inicies algo, mentalízate y si quieres verlo, no es que seas pesimista, pero ya mentalízate con el peor resultado. ¿Por qué? Porque así tú vas a ir a ganar, tú vas a ir sin miedo. Y créeme, es como cuando te acercas a una persona y dicen, huele como que a miedo, ¿no? O sea, te ven físicamente, tienes expresiones, tienes rasgos que ellos notan que no estás seguro de ti. Y cuando eres una persona no segura de ti,
muy probablemente esas personas no quieran creerte, y no es porque tú no tengas la razón o porque simplemente tu idea sea mala, sino porque el hecho de no tener esa seguridad dentro de ti mismo, el no tener miedo, te va a dar una confianza, un resplandor diferente, y entonces vas a empezar quizás de una u otra forma a impactar a más personas. El creer en ti es muy importante, y créeme, te lo digo por experiencia propia. ¿Cuántas veces yo dejé de hacer cosas por miedo? Por miedo al qué dirán, por miedo al, no sé, un ejemplo, y te voy a poner muchísimos porque realmente yo he vivido mucho, y es cuando quiero pedir algo por miedo, muchas veces me freno, o sea, antes de pedir, y si le digo, pero ¿y qué tal y que me dice esto? ¿Y qué tal y que me dice aquello? Entonces empieza así, ¿sabes qué? Mejor no lo digo. ¿Por qué? Porque va a estar bien y porque me conformo con lo que tengo. Y cuando te conformas, cuando te detienes, ahí, déjame decirte, estás teniendo un grave error. Estás no llegando a ese éxtasis, a esa meta que tú estás buscando, esa grandeza que está dentro de ti, no la estás llegando. ¿Por qué? Porque te estás limitando a un miedo. Y puede haber miedos de distintas formas. Yo, por ejemplo, le tengo mucho miedo y mucho pavor a una cucaracha o a una araña. Cuando yo las veo, de verdad, siento miedo. Y antes ni siquiera las quería ver. Por ejemplo, me encontraron en la calle y ni pisarme hacia un lado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vas agarrando confianza y vas diciendo, ¿sabes qué? Bueno, me da miedo, lo acepto. Lo primero es aceptar, obviamente, el miedo, reconocer que te da miedo, porque hay muchas personas, y es lo primero, reconocer que tienes ese miedo. ¿Cuántas personas hemos vivido que dicen, no me da miedo? Y cuando ya te das cuenta o le pasa esa experiencia, te das cuenta que en realidad tiene miedo, ¿no? Y el hecho no está en hacerte el fuerte o en hacer el que no tengo miedo, el que yo soy suficiente, no. Está en reconocer que va a haber miedos, porque un miedo viene de algo que desconoces. Un miedo viene de algo que es algo diferente, algo nuevo, y siempre te va a causar miedo. Siempre el pararte enfrente de un escenario, el quedar una exposición, el manejar por primera vez. Yo quiero que alguien me diga, ¿a quién no le ha dado miedo el hecho de subirse a un carro por su primera vez, en su primera vez? Porque ya quizás ahorita ya tengas mucha experiencia, pero tu primera vez que estabas, en este caso, manejando un carro, ¿tuviste miedo o no? La primera vez que te le declaraste a una persona, la persona que te gustaba, ¿tuviste miedo? ¿Tuviste esos nervios de qué dirá? Quiero que me digan cuántas personas no hemos tenido miedo. Todas las personas hemos tenido miedo, y un miedo no es malo. Un miedo yo lo puedo sentir a cada rato. Te lo digo, cuando tengo que hablar enfrente de varias personas, en un Zoom, por ejemplo, pues a veces me llega el miedo. Pero ¿qué es lo que pasa? Confías en ti, y un ejemplo que te puedo dar, que a mí me sirve, que me funciona para vencer este miedo, es empezar a reconocer hasta dónde he llegado y por qué lo estoy haciendo. El por qué es muy importante. ¿Por qué estoy haciendo, quizás exponiendo o hablando frente a miles de personas? Por mi propósito personal, porque soy capaz, porque ya lo he hecho anteriormente, quizás no con las mismas cantidades, pero lo he hecho. Entonces, para quitar esos miedos, tienes que primero reconocer, y segundo, buscar eso que te da miedo, y decir, ¿cómo puedo cambiarlo? ¿Qué es lo que puedo hacer yo para vencer? Si quizás a mí, por ejemplo, a un miedo que no he vencido actualmente, todavía son las arañas, quizás me da mucho miedo, pero me acuerdo que de pequeño me daba miedo la oscuridad. Y cuando yo tenía miedo a la oscuridad, me acuerdo que me quedaba solo y no quería. Siempre le decía a mi mamá, no me dejes solo porque está muy oscuro. Y me decía, ya eres grande, ya puedes cambiar eso. Y todo está en tu mente. Y ella me decía eso, y en ese momento yo no le entendía, porque decía, es que cuando está la oscuridad yo veo que se muevan cosas y así. Me decía, todo está en tu mente, no es real. Muchas veces nosotros nos creamos un panorama para cubrirnos, para, en este caso, no sentir vergüenza, para no hacer las cosas en nuestra mente. Se van generando ideas, te vas haciendo una película de Hollywood prácticamente para no hacer las cosas. Entonces, cuando tú te das cuenta que todo está en tu mente y que tú puedes cambiar ese miedo que tienes, lo vas a hacer. Y te digo, yo tenía quizás 5 años, 7 años cuando tenía este miedo. Fui creciendo y actualmente ya no le tengo miedo a la oscuridad. Actualmente ya es algo que digo, está bien, me empiezo a sentir bien, y sé que está en mi mente. Todo lo que quizás en algún momento me da miedo está en mi mente, y que si no tomo acción, si no doy el paso, porque lo tengo que dar, porque muchas veces, y quiero que también te plantees esto para que venzas el miedo, muchas veces yo lo que hago es, si no tomo acción ahorita, muy probablemente hay millones de personas que ahorita estén tomando esa acción y que yo esté un paso atrás. Eso es lo que yo me pongo. El miedo a mí quizás no me detiene, porque el miedo no debe detenerte nunca. El miedo debe, como lo decía mi primo, de inspirarte, de tener confianza. Yo sé que estoy haciendo algo nuevo y por ende me va a dar miedo, pero cuando lo domine, es como te digo, la primera vez que te subiste al carro te dio miedo, pero cuando ya manejaste más de 10,000 kilómetros, es algo que haces incluso con los ojos cerrados, ¿no? Prender el carro, un ejemplo.
¿no? Y cuando estás iniciando te da miedo, ay, y si piso mal el clutch, o si piso o meto mal una velocidad. Son miedos que vas teniendo al inicio, pero que vas a ir cambiando. Entonces te invito a tomar acción. Eso que te está dando miedo, si ahorita tú estás teniendo miedo, vénselo y pregúntate, no sé, ¿de dónde viene ese miedo? Del contexto de mis padres, de lo que me han dicho, de quizás me aman tanto que me están cubriendo y me están diciendo, hijo, no lo hagas porque, ¿qué crees? Que a tu tío hizo lo mismo y le pasó exactamente esto, lo estafaron, y empiezas a generarte miedos, empiezas a generarte ruidos, empiezas a generarte dudas, y cuando te generas dudas no eres claro en lo que quieres, y cuando no eres claro en lo que quieres no vas a lograr tus metas, porque si no tienes una meta clara, si no tienes un objetivo claro, por el hecho de tener miedo, pues nunca vas a llegar a ella. Siempre tienes que tener, lo hablamos en el podcast anterior, una meta clara, una meta enfocada, una meta específica para que tú puedas llegar a ese logro. Entonces, no tengas miedo, te lo digo a todo corazón, eres extraordinario. Yo ni siquiera te conozco y puedo decirte que creo en ti. Creo en ti porque el hecho de que todos los humanos tenemos la capacidad de lograr cosas extraordinarias es un hecho, es una realidad. Somos prácticamente perfectos y de nosotros depende el tener nuestras herramientas, somos una caja de herramientas, depende usarlas y vencer esos miedos. Créeme, todos hemos tenido miedo, absolutamente todos hemos tenido miedo, no tienes por qué avergonzarte por él, pero lo que sí no tienes que dejar que te permita ese miedo es no hacer las cosas, él es quedarte en donde estás exactamente. Y ya para finalizar, un miedo al cual todavía le hemos tenido bastante pavor puede ser, es quizás el hecho de pararte enfrente de personas, el hecho de exponer, porque una cosa es que ustedes nos vean por cámara, pero el hecho ya de vernos enfrente, la verdad es que la primera vez yo me paré enfrente y quizás eran 50, 100 personas, no lo recuerdo exactamente, pero eran bastantes. Me empezaron a sudar las manos terrible, me empecé a sentir nervioso con ese miedo de tengo que decir las cosas perfectas, pero cuando empiezas a fluir, generas esa tranquilidad, cuando empiezas a fluir, lo haces y sabes que dije, no hay vuelta atrás, aquí no me puedo escapar, ya estaba ahí para entrar prácticamente, me habían dicho, Aarón, ven aquí porque vas a hablar enfrente, ya tenía el micrófono en la mano y no podía desatarme, en este caso no podía desafarme, perdón, no podía irme al baño, no podía que no me vean, ay, no me vean, no, porque en ese momento ya estás ahí y cuando ya estás ahí, muy probablemente tienes que improvisar si no te preparas. Entonces, si tú sabes que algo te da miedo, prepárate para que cuando llegue ese día realmente no te dé miedo. Cuando ya empezamos a hacer los podcasts y te vas preparando y vas diciendo qué tema vamos a hablar hoy, vamos a ver esto, estás escuchando podcast, estás creciendo, ok, estas personas hacen aquello, estas personas hacen el otro, ya no tienes ese miedo, ya tienes esa tranquilidad, entonces te pones aquí, te sientas y ya estás más tranquilo a la hora de hablar, ya no tienes ese mismo miedo, entonces prepárate, siempre prepara un plan, estructura un plan para que nunca tengas miedo a la hora de actuar. Entonces ese día, para finalizar con esa historia, porque todos tenemos miedo y no está mal, como les digo, yo me puse enfrente y temblando el micrófono me salieron las palabras, ni siquiera me acuerdo qué dije ese día, realmente ni siquiera me acuerdo qué dije ese día, pero salió una idea, les gustó al público y pasó, ¿sabes? Y cuando te das cuenta, cuando ya lo haces, dices, lo hice, lo logré, no era tan difícil como creía, porque muchas veces todo está en nuestra mente, entonces dices, lo logré. Y entonces la segunda vez que ya hablé enfrente de más público también, pues también me dieron nervios, pero ya era como, lo hice una vez, lo voy a lograr otra vez. Es igualito, tengo que estructurarme. Entonces ya en mi mente ya no estaba el miedo, sino ya estaba buscar esa idea. Entonces siempre estos tips que te estoy dando que me pasó a mí, y porque yo conozco a muchas personas, a muchos amigos a nuestra edad, a 15, 19 años, el tener miedo es muy normal, pero quizás por la sociedad nosotros no queremos expresar esos miedos. Así que si tienes miedo, no te acobardes, no te quedes ahí donde estás, porque te lo digo por experiencia propia, la grandeza está a un paso y muy probablemente por el miedo no estés dando ese paso. Y no te lo digo en forma de juzgar o en forma de quererte hacer sentir mal, pero si empiezas a tomar esas riendas de tu vida, empiezas a vencer ese miedo, vas a lograr cosas extraordinarias. Te puedo decir actualmente, tengo 19 años y tengo millones de miedos, pero sé que puedo lograrlo porque solamente depende de mí si tomo acción, y si pasa y si me equivoco, está bien. El no ya lo tenía asegurado desde la primera vez, pero yo voy a buscar el sí, el éxito. Entonces quiero decirte esto antes de finalizar el podcast: cree en ti, así como yo de verdad confío plenamente y creo en ti, en lo que logras, en lo que haces. Solamente depende de ti. Muchas personas en tu alrededor pueden confiar, pero si tú no confías en ti mismo, no vas a poder dar ese paso. Bueno, hay algo que ha dicho mi primo y es que nosotros sentimos miedo de la debilidad.
La debilidad es un subproducto del éxito. Todos en nuestra sociedad nos ha puesto de que la debilidad es malo, que siempre tienes que ser el macho del hombre y no tienes que sacar ninguna lágrima. Y eso nos ha pegado tanto en nuestra niñez de que ya no debemos poner ninguna debilidad en nuestra vida o en nuestra vida cotidiana. Nunca debemos demostrar una debilidad, pero la gente exitosa o la gente que ha triunfado tuvo que demostrarse débiles. No digo de que siempre estés débil y que te empiezas a juzgar y actuar como un débil, sino que esa debilidad es que estás haciendo algo nuevo, acepta que estás haciendo algo nuevo, no es malo, porque como dice mi primo, yo la primera vez que me subí a un auto, no sabes cómo estaba agarrando el volante con todas mis fuerzas, estaba temblando de miedo porque realmente no es algo que yo hago todos los días. Y cuando decía mi padre que cambiara las velocidades o que fuera más rápido, realmente me ponía nervioso, pero como, como siempre hacemos algo, cuando iniciamos haciendo algo nuevo, sentimos miedo. Nunca hemos sentido pues esa de que lo vamos a hacer a la primera y ya es todo. Obviamente pues no vamos a dominarlo a la primera, vamos obviamente a sentirnos débiles de que no lo hicimos a la primera, pero la gente exitosa tuvo que fracasar una y dos veces y tres veces las veces que tenía que estar pues fallando en esa parte. Y te he puesto de que si le dices a una persona o no sé, a Lionel Messi o Cristiano, de que cómo le pegan muy bien al balón, te van a decir de que tuvo que tirar más de 2000 tiros para llegar a ese tiro que ya está muy bien. Y entonces ten en cuenta esto, si estás haciendo algo nuevo, no te pongas excusas de que voy a estar haciendo, voy a perder, voy a fracasar, porque si te pones esas excusas no vas a llegar a ningún lado. Y algo que dicen de mis mentores y es que es peor quedarte así que no hacer nada. Y es así, porque si te quedas así, nunca vas a subir de nivel y ya no vas a poder proseguir. Y como dice, sin hacer nada está cañón. Entonces, toma acción. Realmente es tomar acción, el poder. Ya tomar acción es un paso, es un poder, es un elogio para ti, porque muy pocas personas toman la acción de crecer, de ser mejor cada día. Entonces piensa y reflexiona sobre estas palabras que te hemos dicho mi primo y yo. Entonces, Recuerda que el miedo es normal, recuerda que el miedo está en todas partes, en todas las personas, tú lo puedes estar sintiendo ahorita y un ejercicio que te quiero hacer pues para empezar a vencer este miedo, porque si nosotros ya tenemos la información pero no hacemos nada con ella, pues va a quedar aquí. Es como cuando mi mamá me decía, me entra la información por un oído y te sale por el otro y era real, porque realmente no me acordaba absolutamente de nada. Si me preguntas lo que leí hace 10 años, pues no me acordé de nada, pues porque es real. No hice nada con esa información, solamente la leí en un libro y ya. Pero si empiezas a cambiar, y por eso de ahí viene el reto, te reto a que un miedo, detecta un miedo, primero detéctalo. Si ya eres consciente de ese miedo, ¿qué voy a hacer mañana o hoy? No importa a qué horas estés escuchando este audio, cuando tú digas, yo voy a vencer este miedo, ya detecté, a mí me da miedo, por ejemplo, que las personas me juzguen, y viene desde el ego, viene desde el ego que habla de un yo perfecto. No me da miedo que las personas me juzguen y me da miedo hablar frente a la cámara. Ya lo detecté, ¿qué voy a hacer? Pues puedo empezar practicando frente a un espejo, hablando como si le estuviera hablando a la cámara. Puedo empezar a crearme guiones, a aprenderme palabras claves para ese guión. Puedo empezar a hacer esto, puedo empezar aquello, porque es algo que realmente me funcionó. Entonces te reto, tú que estás escuchando este audio, este podcast, y dices, ¿sabes qué? Tengo miedo. Tengo miedo quizás a que me reprueben, tengo miedo quizás a decirle una verdad a mis padres, un ejemplo, porque a todos nos ha pasado, y más a una edad de 15, 19 años, luego te dan así como, ¿le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? ¿No? O sea, me ha pasado, es una emoción que la siento perfectamente. Entonces, empezar a vencer ese miedo, porque muchas veces está en tu telaraña. Muchas veces yo no le dije cosas a mis padres por miedo, y ya cuando se las dije era así como de, está bien, hijo. Y yo, tanto tormento, tanto estrés quizás en un momento, tanto borullo en mi cabeza, tanto ahí nubes, todo nublado precisamente
por no saber cómo decirles, y cuando se los digo me dicen que está bien, y así como de, no puede ser posible tanto para nada. Entonces, muchas veces pasa eso y es normal y está bien, créeme, está perfectamente bien. Te puedo decir que me sigue pasando, le puede estar pasando a cualquier persona, no importa la edad, y está bien admitirlo, está bien admitir, tengo miedo de hacer esto, pero si agarro, por así decirlo, mis pantalones, decimos, agárrate los pantalones y ya las cosas, vas a tener mucho éxito, de verdad, mucho, mucho éxito, mucha grandeza. Entonces, de este tema, para eso era, para motivarte, si estás teniendo algún miedo, motivarte a tomar acción ahora, en este preciso momento, no ahorita, no mañana, no dentro de un mes, no dentro de una semana, ahora. Empieza a tomar acción ahora porque tu grandeza está ahí. El tiempo es nuestro activo más valioso y es lo único que no se detiene. Entonces, espero realmente te haya aportado muchísimo valor este podcast. Tratamos de que así fuera, de que ese miedo que estás teniendo, que estamos teniendo, lo venzas y puedas llegar a ese siguiente nivel, a esa persona que cuando te vean digan, wow, wow, estás realmente transformado, estás realmente cambiado. Y me encanta ver a esas personas que vencen el miedo a cada día. Yo conozco muchos amigos, a muchas personas que aún no lo hacen, pero ya están empezando a tomar acción. Cada quien tiene su proceso y también no hay que juzgar. Es muy importante eso. Si tú conoces a una persona que ahorita crees que está teniendo un miedo muy fuerte, puedes compartirle este podcast sin juzgarlo, que ya sepas. No, no te estoy juzgando, está bien, yo pasé por lo mismo, pero quiero que crezcas y créeme que cuando te des cuenta que ese miedo era insignificante, vas a llegar al siguiente nivel. Entonces, no sé si quieres agregar algo más, pero antes de despedirnos. Que el miedo no te detenga, acéptalo, sé más grande y que la transformación no lo niegues, acéptalo. Es tu camino y que si ese camino le agregas más caminos va a ser imposible llegar a tu meta. Entonces solamente concéntrate en un camino y no pongas ningún obstáculo, ninguna excusa para que llegues. Entonces espero que hubieras disfrutado de este capítulo. Lo hicimos con todo el amor y el cariño porque nos dedicamos a esto y queremos de que tú transformes tu vida de un 100 a un 1000%. Entonces, nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, nos encuentras en TikTok, en YouTube, en todas las plataformas de podcast, la mayoría de podcast, y en nuestro Instagram. A mí me encuentras como Aaron en minúsculas aa.rcruz. A mí como Cruz-Lionel 10. Y nos estaremos viendo mañana con un nuevo podcast. Hasta la próxima. Nos vemos.